Vamos a continuar con nuestras jornadas. Es el primer día, acuérdense, que todavía vamos a tener otros 2 días más. Y además, pues, cuando acabe esta sesión, pues nos podemos quedar a discutir y platicar más. ¿Pero ya va a haber mota o no? No lo sé. Bueno, ahora nos toca, pues, bueno, me toca presentar a nuestro compañero y amigo Saúl Yair del Palo Jiménez. Me voy a permitir también leer su semblanza. Perdón. Estoy viendo que esto es más bien la síntesis de su trabajo. ¿Tienen por ahí la...? Tú nada más di que existe y no pasa nada. No, ahorita te presentamos como es debido, una disculpa. ¿Está en el Instagram? Sí, ¿verdad? Creo que sí. Sí. ¿Quién es muy larga? Si quieres nada más Saúl, listo. Muchas gracias. Perdón. Saúl Yair del Palo Jiménez es licenciado en Filosofía por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha colaborado en revistas digitales como Turbia y Neutraba. Actualmente es docente del Centro Universitario Continental, impartiendo clases del área de filosofía. Bueno, pues les pido un aplauso y los dejamos con Saúl. Bueno, se escucha bien, ¿verdad? Sí. Vale. Bueno, pues antes de comenzar quería agradecerle mucho tanto a Irving como a Ayla y todos los involucrados en la organización del evento. También por el espacio brindado, agradecerle tanto a Pedro como a Dania. Y pues bueno, yo creo que... ¿Qué estoy haciendo mal con esto? Yo creo que todo lo que tiene que ver con la filosofía nace sobre todo o tiene mucho que ver con, no sé si era algo que traigo. No, es que le baje tantito, ¿no? Porque va a reverberar. Quizás eso, sí. Bueno, ya aquí contestando con el micrófono. Listo, mejor. Bien, entonces yo creo que justamente el hecho de que es algo muy conocido desde la filosofía antigua, a la verdad se llega sobre todo por medio del diálogo entre más de uno, ¿no? Gran parte de la reflexión filosófica siempre se lleva en solitario, pero es en el diálogo donde podemos acercarnos un poquito, yo creo, más a la verdad. Entonces siento que este tipo de eventos son sumamente necesarios y por eso un agradecimiento a todos. Muy bien, ya después de empezar con eso, quería presentar un poquito el tema que voy a presentar ese día de hoy. El nombre de la pequeña ponencia que planeé es un poco como que guía la dirección a otro lado. Básicamente es la contraposición que hay entre el pensamiento de un filósofo que es Nietzsche contra el pensamiento de un teórico de la administración como lo es Drucker, sobre un tema en específico. Ahora, ¿cuál es ese tema en específico? Para ponerlo en una simple palabra, la desmotivación o la motivación de cierto punto. Creo yo, a mi parecer, que podría afirmar que todos en algún punto de su vida han sentido cierta desmotivación. Quizá un día malo en el trabajo, algún día que simplemente nos levantamos, vemos la cama completamente deshecha y decimos, ¿para qué? ¿Para qué rayos voy a atenderla? ¿Para qué voy a trabajar? ¿Para qué voy a estudiar? ¿Para qué tengo que estudiar este trabajo? ¿Qué es lo que estoy persiguiendo detrás de todo esto? ¿Qué es lo que estoy haciendo con mi vida? O bien, ¿qué es lo que persigo con todo esto? La verdad es que la respuesta que podríamos tener ante esta cuestión en cada persona va a ser completamente distinta. Para algunos va a ser una respuesta un poco más reflexiva, para otros va a ser algo tan simple como, bueno, voy a trabajar porque necesito dinero. En el caso de Nietzsche y de Drucker, la respuesta que ellos dan hacia cuál es la motivación que tendríamos que tener detrás de cada una de las acciones es bastante similar, pero vamos a notar una pequeña diferencia y eso es en lo que me voy a concentrar. Nietzsche, en un libro que se llama, bueno, ni siquiera son libros, una serie de textos, los 5 prefacios para 5 libros no escritos, que fueron una serie de textos que él envió a Cosima Wagner, la esposa de Wagner. Para los que saben un poquito de la historia, pues ahí hay un chismecito filosófico de por medio, pero bueno. Dentro de estos escritos, en el penúltimo de los escritos, llamado El Certamen Homérico, Nietzsche atiende un poquito a esta cuestión. En dicho libro nos narra de nuevo, pues, la grandeza que hay o la grandeza que él ve a la cultura griega. Para aquellos que no lo sepan, Nietzsche admiraba con todo su corazón a la cultura griega. Es más, en el nacimiento de la tragedia, tal cual llega a tener una cita, lo voy a decir aquí, cito:
considera la cultura griega la especie más lograda de hombres habidos hasta ahora, la más bella, la más envidiada, la que más seduce a vivir. O sea, la mirada que tiene Nietzsche hacia los griegos es de mucha admiración. No a todos los griegos, siempre tendrá muchas reservas con Platón, Sócrates, pero en general los griegos, y sobre todo Homero, tiene una admiración terrible. Y uno de los puntos de por qué tiene esta admiración hacia los griegos es porque considera que ellos viven toda su vida basándose en un punto importantísimo: la autosuperación. La motivación que hay detrás de los griegos es siempre el estarse superándose personalmente y superando a todos los demás. Él lo señala incluso citando o señalando una máxima que se encuentra en la Ilíada por parte de Homero, donde dice optimarse siempre y ser superior a todos los demás. En ese sentido, Nietzsche destaca que uno de los grandes malestares que él ve en su tiempo es justamente esta pérdida que se ha dado a esta búsqueda enorme de superación. Y él señala que esta pérdida que hay a esta búsqueda de la superación se da por el hecho de que hemos villanizado, por así decirlo, o hemos completamente censurado la competencia y la envidia. Él considera que la visión judio-cristiana, que elimina completamente o que censura justamente la envidia, es lo que más nos ha llevado a perder este espíritu de competencia y a perder este sentido de superación como motivación en cada una de las acciones que nosotros llevamos a cabo. Nietzsche señala, hasta cierto punto, que es en la competencia donde realmente se pueden vislumbrar las virtudes de alguien. Añado una cita del Certamen Homérico de los 5 prefacios. Por medio de la lucha es como se ha de acreditar toda cualidad sobresaliente. Esto es lo que dice la pedagogía popular helénica, mientras que los nuevos educadores nada temen tanto como el desencadenamiento de la llamada ambición. Aquí se teme el egoísmo como el malo en sí, con excepción de los jesuitas que piensan en esto como los antiguos y por lo mismo son los mejores pedagogos de nuestro tiempo. Básicamente, lo que nos señala Nietzsche es que esta pérdida, este miedo que se le tiene a la ambición, esta mirada negativa que se le tiene a la envidia, es justamente lo que ha hecho que nos sintamos cada vez más y más desmotivados. Ahora, hay que poner un poquito hincapié en cómo considera Nietzsche la envidia. Para él es así de simple. Él señala que la diosa Eris, o nos presenta ahí más bien una dualidad de diosas ericias, como él las llama. Por así decirlo, existen como dos tipos de envidia en estas dos deidades. Por un lado tenemos una Eris maligna, una envidia maligna que nos lleva a la lucha constante, a completamente el sometimiento del otro y una sed insaciable por subir a pesar de en quién tengamos que posarnos. Y por otro lado, la Eris que él destaca, que es la que él señala que tienen los griegos, es una Eris bondadosa, incluso brindada por Zeus a los hombres. Esta Eris, en lugar de llevarla a la lucha, a lo que lleva es algo que llama el certamen, de ahí el nombre del prefacio. En el certamen nos dice, hay una lucha, una contraposición de dos personas que con ambición y con envidia hacia el otro buscan estar arriba del otro. Pero no es una lucha tan individualista que busca completamente el sometimiento de la otra persona, sino crecer. Y la otra persona, con este crecimiento, se va a inspirar un poco de la envidia a crecer también. Y así, en este certamen, todo el pueblo va mejorando conforme cada uno de sus partes mejora. Más o menos por ahí va el asunto. Ahora, entonces, para Nietzsche, como en muchas de las cuestiones, el asunto está más que resuelto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues completamente quitarle el aspecto villanístico a lo que es la envidia y todo este asunto de la competencia. Pero bueno, ¿cómo es que yo lo contrapongo justamente con Drucker? Bueno, quizá Drucker sea el aspecto menos conocido de esta charla, porque Nietzsche yo creo que todos lo han leído, pero Drucker es un pensador muy curioso. Y cómo llega a él fue algo un poco más curioso, y lo voy a contar porque es relevante para el tema. Resulta que yo llego a él cuando estaba haciendo mis prácticas profesionales. Que todos los que hayan cursado una carrera y hayan hecho prácticas profesionales saben que es una forma elegante de llevarle a la explotación sin ningún tipo de remuneración ni ningún tipo de ayuda, ¿no? Y justamente yo estaba muy ilusionado porque me tocó hacer mis prácticas en el Instituto Municipal de las Artes de Puebla.
Estaba fascinado, dije, a ver qué me toca hacer, voy a estar ahí, en medio de la cultura, los eventos. No. La persona que estaba encargada de mí decidió que era yo de mejor uso si me ponía a hacer sus tareas de maestría. Entonces, ella estudiaba administración y gestión empresarial, entonces me tocaba leerme los libros de administración y los libros de gestión y andar haciendo los ensayos y cosas por el estilo. Fue así como llegué a Drucker. Para quien no conozca a Drucker, Drucker es considerado el padre de la gestión moderna y tiene casi como una serie de un culto detrás de él que todos lo admiran demasiado. Dentro de ellos uno es William Cohen, que justamente anota varias de las clases y las lecciones que da Drucker y lo publica como libro. Y ese es el libro que voy a citar. Ahora, ¿qué relación encuentro yo con Drucker y con Nietzsche? ¿O por qué me parece relevante? Bueno, esto lo vamos a ver poco a poco. En el caso de Drucker no hay una teoría tan específica mostrada así con... Voy a tomar un poco de agua, perdón. Que a mí sin agua se me va la voz. Claro, sí, estaba diciendo justamente que en Drucker, a diferencia de Nietzsche, no hay una teoría tan explícita mostrada. Él más bien se guía por ejemplos. Y nos pone un ejemplo en específico de lo que él considera debería ser el modelo que debemos seguir todas las personas. Y ese modelo lo ve en un personaje principal llamado Angelo Siciliano. ¿Alguien conoce a Angelo Siciliano? ¿Lo ha escuchado hablar de él? Bueno, Angelo Siciliano, que posteriormente fue llamado Charles Atlas, era una persona cualquiera en Estados Unidos que tiene una historia que sería digna de cualquier película de Netflix nominada al Oscar. Espero tantito la moto. Ahí está. Va a llegar bien a tiempo. Bueno. Lo que pasaba a este sujeto es que era una persona muy pequeña cuando era niño y entonces lo molestaban todo el tiempo, lo agredían, lo bulleaban y él, como toda película de superación, de repente sale de este ambiente donde es bulleado, se pone a entrenar físicamente, descubre una nueva manera de ejercitarse, desarrolla nuevos equipos para ejercitarse y se vuelve uno de los más populares físico-culturistas, regresando para humillar a todos los que antes lo habían humillado. Una digna película, una buena serie, ¿no? Después sería conocido justamente como Charles Atlas. Bueno, ¿qué es lo que nos señala Drucker? Pues que deberíamos ser justamente como este sujeto. Porque algo interesante justamente de Charles Atlas es que era una persona muy pobre, ¿no? Era muy pobre de inicio y terminó siendo multimillonario porque se le ocurrió una grandiosa idea de vender su rutina de entrenamiento. La vendió, fue de los primeros que empezó a hacer estas grabaciones de rutina de ejercicios y se vendió en masa. Es más, hasta había cómics de él. Cómics donde se ve esta típica escena, donde están en la playa, llega el bully y le tira arena a la persona con la que está Charles Atlas y el otro, y después se va a entrenar muy fuerte y regresa para romperle la cara al primero, ¿no? Es típico cómic. Drucker lo concluye de esta manera, y cito a Drucker. En todos los campos hay personas que, como Charles Atlas, tienen pocos recursos para empezar. Crean su futuro. Quizá no tengan la fortaleza ni la riqueza, ni la educación ni cualquier otra cosa en general que se considere necesaria para lograr el éxito en algún campo de actividad humana. Sin embargo, crean corporaciones de miles de millones de dólares e incluso industrias totalmente nuevas. O sea, lo que nos señala Drucker es que Charles Atlas es el modelo a seguir. Es la persona contra el mundo que, buscando superar a todos los demás, busca la forma, encuentra una manera y termina arriba, ¿no? Y podemos ser cualquiera porque Charles Atlas era una persona pobre, era bulleado, entonces si él pudo, cualquiera puede. Ahora, hasta cierto punto, si nosotros nos damos cuenta, bajo esta mirada, este modelo actual, un poco más reciente, porque Drucker es un pensador bastante reciente, se obedece un poco esto que Nietzsche buscaba, de regresar la ambición y regresar la competencia a algo aceptable. Y no solo aceptable, sino preferible. Sin embargo, lo que yo me pregunto y donde contrapongo a ambos autores es si la competencia que tenemos con Drucker, que es una competencia enseñada hasta la fecha, es la misma tipo de competencia de que nos habla Nietzsche con esta buena y bondadosa eris. Para mí, la clave de diferenciación se halla en una cita muy específica, que es básicamente como una pequeñísima línea, pero ustedes sabrán, si algo le encanta a los filósofos es concentrarse en las pequeñísimas líneas, ¿no? Bueno, cito ahora otra vez a Nietzsche.
Para los antiguos, la meta de la educación agonal, es decir, por medio de competencias o competiciones, era el bienestar de la colectividad, de la sociedad estatal. No había allí una ambición desmesurada e inconmensurable, como ocurre la mayoría de las veces con la ambición moderna. El joven pensaba en el bien de su ciudad materna. Cuando él competía en la carrera, en el lanzamiento o el canto, quería aumentar su fama para aumentar la fama de su ciudad. Cada griego sentía en sí, desde la infancia, el deseo ardiente de ser instrumento en el certamen de las ciudades para salvar a su ciudad de su ciudad. Por ese deseo de su egoísmo se encendía y en él se refrenaba y limitaba. Es decir, esta perspectiva de ambiciosa, con ciertos aires de egoísmo, tiene un freno en sí mismo. Y este freno es que, a pesar de que se parte de algo muy individualista, como es la ambición propia, también hay una mirada a la colectividad dentro de todo esto. Quizá que eso no se encuentra en la narrativa de Drucker con Charles Atlas. Charles Atlas no es como que y regresó a su pueblo y construyó 5 escuelas y ahora todos son fisicoculturistas en ese lugar, no, nada. No, es la historia de una persona individual que supera a todos y se posa sobre todos los demás. Bien. Normalmente, y eso es con lo que quiero concluir, encuentro que cuando hablamos de la competencia, de la envidia y de la ambición, solemos guiarnos a los dos extremos. O bien la apoyamos y entonces admiramos demasiado la envidia y la ambición desmesurada, o bien buscamos censurarla completamente, ignorarla, evitar cualquier tipo de comparación y evitar cualquier tipo de envidia. Concéntrate en ti mismo, no veas lo que está haciendo los demás. Y aunque la mirada de Nietzsche es hasta cierto punto bastante idealizadora sobre el contexto griego, por lo cual hay que poner todo lo que dice un poquito entre pinzas, lo que yo destaco es justamente una tercera mirada, que sería no descartar completamente la envidia, pero tampoco tirarse completamente de ella, sino que ésta tenga un freno propio. La envidia y la ambición nos pueden ayudar a construirnos, pero no completamente destruir al otro. Bueno, al final, este tipo de preguntas, creo yo, por la importancia de regresar a ellas, es porque, como siempre se lo digo a mis alumnos, las preguntas como esta nos muestran el pensamiento del autor, el contexto del autor, pero al mismo tiempo igual nos reflejan nuestro propio contexto y nuestro propio pensamiento en la forma en cómo las interpretamos y las comprendemos. Al final, de lo que se trata muchas veces de la filosofía es de cuestionarse y preguntarse si no habrá otra forma de pensar o hacer las cosas. Muchas gracias. Ahora, ¿quién le pasa? Bueno, yo escucho. Bueno, 2 preguntas. La primera, ¿cuánto sacaste en ese ensayo que hiciste? Bueno, esa puedes no contestarla. No, me pareció muy interesante tu charla porque aterrizas en un asunto que de tan cotidiano lo dejamos de lado. La competencia, la competitividad y todos los nombres que le queramos poner. Pero también me llevó a pensar que cuando estudiábamos literatura de Renacimiento, literatura española de Renacimiento, que veíamos eso, el cambio de la Edad Media, el cambio ideológico de la Edad Media al Renacimiento, cuando surge la figura del cortesano. Y justamente el cortesano pasa de aquel individuo oscuro, meditabundo, al que se necesita cultivar en las armas y en las letras, el Charles Atlas de su tiempo, que además me acuerdo mucho porque, bueno, de pequeño en las revistas de la prensa, en las historietas de la prensa, los cómics, siempre venía en la última página el anuncio, y creo que hasta hace poco vivió este personaje, ¿no? Sí, se volvió icónico. Bien, entonces pensaba yo en eso, el cortesano del Renacimiento traía un poco ese mismo esquema del Charles Atlas que tomas como ejemplo para esta interesante charla. Y cómo a lo largo, desde la Edad Moderna hasta la contemporánea, ha pesado mucho en la ideología, en la mentalidad y en la conducta aspiracionista de buena parte de la sociedad. Y eso me parece preocupante. Gracias por la charla. No, muchas gracias por el comentario. Y aprobé el ensayo, eso fue lo importante. Lo aprobó la otra.
Sí, sí. ¿Alguien tiene algún otro comentario o pregunta? Ah, sí. Sí, igual es más un comentario que una pregunta, ¿no? Pero justo a mí me recordó como algo que a mí me gusta pensar como el mito de la salud mental, ¿no? Y como las terapias psicológicas o la psicoterapia moderna, muchas de ellas tienen la tendencia a dejar de lado todo lo que tiene que ver con el contexto, ¿no? Y más se enfocan como en si tú quieres, si tú creces, si tú tienes voluntad, si tú trabajas de manera individual, entonces todos tus problemas se van a resolver, ¿no? Cuando hay un montón de cosas alrededor que no tienen necesariamente que ver con las ganas o la voluntad o la motivación, ¿no? Que están afectando como esta parte. Ya. Muchas gracias. Yo nada más quería hacer el comentario rápido acerca de algo que tiene que ver justamente con la negatividad, ¿no? Yo me quedé mucho pensando en este concepto de la negatividad y de cómo hay algunas propuestas filosóficas que tratan de centrarse más como en la positividad o que tratan de ver los aspectos puramente negativos de la valga la redundancia, de la negatividad. Y en este caso se puede hacer ahí la alusión a lo de la competencia, ¿no? Creo que todo esto que tiene que ver con la negatividad tiene que ver también con una especie de ácido, como de un disolvente, ¿no? Que es como muy necesario para el movimiento de las cosas, ¿no? O sea, si no está ese elemento ahí, pues todo se petrifica, todo empieza a empezar a oler a viejo, y entonces ya no hay posibilidad de ir hacia otras cosas, ¿no? Que no sabemos si van a ser mejores, peores, etcétera, pero uno siempre tiene como este anhelo y este deseo de buscar otras cosas que nos parecen más pertinentes que lo que tenemos ahora, ¿no? Y en ese sentido sí es como muy importante tomar en cuenta que la negatividad pues también tiene positividad. Ayuda al movimiento, justamente. Sí, creo que Nietzsche estaría completamente de acuerdo, o por lo menos en este escrito. Cambia mucho dependiendo del escrito, pero sí, incluso en una parte, una cita que no leí, dice algo muy similar. Dice justamente, la envidia hace que todas las personas se muevan. Bueno, sí, por último, o sea, ¿cómo interpretarías tú todo esto de la envidia y todo eso, metiéndolo, digamos, en Nietzsche como inversión de los valores, ¿no? O sea, como esta gran idea nietzscheana de inversión de todos los valores, donde podría estar la envidia, donde podría estar también como una denuncia de la verdad como se concebía antes, y todo eso relacionado justo con lo que dice Aida, ¿no? Que todos estos, pequeñas cuestiones, o todos estos pequeños afectos o valores negativos, pues puedan ser tomados también como algo bueno, o sea, bueno entre comillas, pero más bien como algo efectivo, siendo más nietzscheanos, como una fuerza, ¿no? Entonces, pues digamos que como con la envidia se podría hacer con muchas otras cosas en Nietzsche, ¿no? Sí. De hecho, sí, completamente. De hecho, hay algunos tesistas que han agarrado más o menos este tema de la relación Homero-Nietzsche y lo han llevado a un rumbo muy similar al que señalas, donde, por ejemplo, ellos muestran que cuando él habla de la superación, no habla solamente de la superación de la otra persona, mi vecino, cosas por el estilo, sino de la superación humana. El ser humano tiene que superar al ser humano mismo, ¿no? Que sería como la búsqueda básica de Nietzsche del superhombre. Entonces sí, completamente. Incluso hay una pequeña cita, es muy breve, por eso ya había mencionado, que la tenía, si la encuentro, está por ahí. Que lo pone en esta palabra, es muy sencillo. El griego es envidioso y no consideraba esta propiedad un defecto. Así de simple, ¿no? Lo que tenemos que hacer es volvernos envidiosos y no considerarlo un defecto. Bueno, yo veo que prácticamente estamos como que viendo la dialéctica, ¿no? El movimiento entre dos raíces culturales importantes, que son la griega, que consiste en eso, en vernos todos y hacer de ahí la racionalidad, ¿no? Medir, comparar entre tú y yo, y para eso necesitamos vernos, ¿no? Por eso la envidia y la competencia en los griegos, ¿no? Y en el cristianismo es la interioridad. Entonces yo creo que pues son movimientos, son momentos culturales de reflexión que se han estado como que
se despagaron. Y aquí en este punto que aterrizas, yo pensaría, bueno, igual tomando lo que dijo el compañero anterior, de que a lo mejor, bueno, esto se me ocurre, ¿no? Ahorita, a lo mejor no sería lo importante diferenciar entre una envidia buena y una mala, ¿no? Sino, ¿qué tanto esas herramientas culturales las estamos usando o no para dominar al otro, ¿no? Porque en el caso de o sea, yo también trabajé en empresa, ¿no? Aunque no me puse a estudiar teórico, pero lo practiqué, ¿no? Entonces digo, bueno, esto al final de cuentas realmente a mí no me ayudó. O sea, mientras estuve a cargo, pues bueno, me superé, ¿no? Entré como intendente y salí como gerente de Walmart, ¿no? Entonces, bueno, no de Walmart, de varios, porque te van moviendo. Pero el chiste es ese, o sea, ¿qué tanto esas herramientas de cultura las usas? O sea, ellas te usan a ti, o tú eres capaz de usarlas a ellas, ¿no? Gracias. Sí, no, de hecho, justamente lo que quizás no alcanza tiempo de desarrollarlo, en otra charla se desarrollará, es justamente mencionar cómo la competencia manejada por Drucker es una competencia completamente arrasadora, ¿no? Y la competencia que nos busca, el certamen, para diferenciar la palabra que busca Nietzsche, crece, es una semilla que crece en un campo de colectividad, donde hay un sentimiento de todos somos un grupo y yo voy a participar por y eso es todos. como que nada más en las empresas te lo manejan para que te traigas como que Exacto, rollo, solo un mero pero discurso. no es realmente una colectividad. Sí. De hecho, incluso yo me cuestionaría si en un contexto actual podemos aspirar a ese tipo de sensaciones todavía, o si no ya justamente Ya nos invadió el... digo, parece como cliché de coloquio de filosofía, pero el maldito capitalismo, o sí, el capitalismo justamente nos ha vuelto tan individualistas, tan separados uno de otro, que esta mirada de la colectividad, aún dentro de este certamen, es imposible ya. Y ahí es donde también el capitalismo se hace religioso en mal sentido, ¿no? Desde aislarte de los demás y no permitirte la comunidad más que bajo el canon. Claro. Muchas gracias por su pregunta. Sugerencia para completar esto que despertó tanto interés. Hay dos lecturas que les recomiendo. Una es de Cadenas y de Hombres. En siglo XXI la encuentran, es una edición ya antigua. Es el caso de la Citroën, un sociólogo se mete a estudiar en papel de obrero las cadenas de producción de la Citroën de Francia. Y el otro, Overol Azul, es el caso de la Fiat en Italia. Se las recomiendo bastante, es justamente la neutralización del individuo en las grandes fábricas. Nada más como recomendación por el tema que... Repito, en el micrófono, para los que vayan a ver la transmisión, escuchen las recomendaciones muy valiosas de Cadenas y de Hombres y Overol Azul. Muchas gracias. Gracias a todos. ¿Apago esto? Sí. No, pues tomémonos unos minutitos en los que va a haber acomodos, etcétera. Sí,